Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Te damos gracias, Señor, por tus palabras que nos motivan y nos invitan a aumentar nuestra fe en ti, a saber que en ti y para los que creen en ti no hay nada imposible. Ayúdanos, Señor, a poder tener esa fe fortalecida, a poder dejar en tus manos nuestras situaciones y todas nuestras vivencias, nuestra vida, para que sean en ti restauradas, para que sean en ti sanadas y para que puedas hacer de nosotros otro Jesús como tú. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo para ustedes que cada día vienen a estas videopautas a escuchar la palabra de Dios para encontrarse con Jesús de corazón a corazón. Para hoy quiero invitarlos a meditar el Evangelio que está en Marcos 9, del 14 al 29. Marcos 9, del 14 al 29. Ubicándonos en este pasaje, puede ser como el padre de este muchacho que tenía ese espíritu inmundo, o como los discípulos que se esfuerzan por sanarlo, o tal vez también ubicándonos como el mismo muchacho que tiene esta enfermedad o esta dificultad, ¿no? Vemos en este pasaje que este joven era azotado por un espíritu inmundo que lo dejaba mudo y lo tiraba al suelo y lo dejaba paralizado. Y yo me detenía un poco en esa experiencia o en esa escena y sentía como ese interrogante, ¿no? O sea, ¿cuántas veces a nosotros hay situaciones, momentos, vivencias, experiencias que nos dejan así, mudos por el suelo y paralizados, ¿no? Y veía yo como en mi vida muchas veces me ha pasado, tal vez por miedo, tal vez porque uno ha crecido limitándose en sus emociones o negando sus emociones o sus anhelos, ¿cierto? O su propia palabra. Entonces en muchas situaciones uno enmudece y es incapaz de defenderse y queda paralizado y es incapaz de decir con asertividad las cosas que le molestan o las cosas que quiere mejorar o las cosas que ve en otros y que puede ayudarles, ¿cierto? Y muchas veces uno incluso en el camino de fe, en la evangelización, se paraliza en ciertas situaciones o frente a ciertas personas, ¿no? Nos pasa como a este chico. Y entonces a veces no somos más felices y a veces no gozamos más la vida y a veces también incluso no evangelizamos más, no vivimos más plenamente nuestra fe porque todavía hay cosas por sanar, porque todavía hay cosas que nos enmudecen, porque todavía hay cosas que nos paralizan, ¿cierto? Pensaba yo como en este tiempo de pandemia, o a raíz de la pandemia, pues que yo tomé la decisión de tomar distancia con mi trabajo. A veces yo tenía la experiencia de este muchacho en el que había situaciones en que yo era incapaz, sentía esa misma sensación de que me quedaba muda y era incapaz de defenderme y de explicar o ser asertiva cuando algo me molestaba o incluso cuando quería aportar algo y sentía que no iba a ser suficiente o que no me iban a escuchar, ¿no? Entonces termina uno enmudecido, callando cosas que quiere decir, ¿no? Y a la larga paralizado. Y siento yo como el estar o como yo estaba metida, absorbida pues en mi trabajo, me hacía imposible darme cuenta de esto. Yo pensaba y me pasaba a mí, que pensaba que era la gente, ¿sí? Pensaba que era culpa de los demás. Y no me daba cuenta que era una dificultad mía, como la de este muchacho, que era una dificultad mía para expresar mis sentimientos, mis emociones, lo que yo pensaba, sin miedo a ser juzgada, sin miedo al rechazo, sin miedo a de pronto parecer tonto, porque es que a veces nos pasa, ¿no? Sin miedo a de pronto ofender, ¿cierto? Entonces, para mí era muy, muy revelador este pasaje y también este tiempo de mi vida en el que ahora puedo también dejar que sea Jesús
y también buscar esa solución a esas dificultades que a veces tenemos y que no nos dejan ser más plenos en esta búsqueda de mi ser auténtico, ¿cierto? Lejos de los títulos si es que tengo mucho trabajo y soy profesional y soy súper importante, ¿sí? Lejos de eso, ¿cuáles son las cosas que yo tengo que solucionar dentro de mí para llegar a ser auténticamente una buena persona, un buen ser humano, un buen ser cristiano? Como muchas veces a veces me pasaba a mí y siento yo que respondía impulsivamente o con enojo, ¿sí? La falta de asertividad, y eso le hace daño también al evangelio, le hace daño también a Jesús, y como a veces uno por estar ocupado deja todo eso ahí quietico y no lo soluciona. Y sentía yo con esta palabra que la invitación de Jesús a acercarme a Él y solucionarlo juntos, ¿sí? Lo que hay que pulir todavía, porque uno siente que en este camino de fe cada vez uno va caminando y va avanzando, y claro, no tienes los mismos pecados de ayer y no tienes las mismas dificultades de ayer, o sí, pero menos. Pero entonces a medida que vas caminando en la fe, te das cuenta que tienes más cosas por solucionar. O sea que para llegar a ser como Jesús nos falta, nos falta camino, pero no es para decepcionarnos, sino es para ver, ¿no? Porque esa es la luz de Jesús, nos hace ver que aún nos falta más trabajo, que aún somos barro en sus manos y que aún nos falta moldearnos, ¿cierto? Y para mí este tiempo ha sido súper importante para eso. Que no es fácil, ¿cierto? Porque tienes que ahondar dentro de ti, porque tienes que verte tirado en el suelo, como este muchacho, ¿cierto? Porque tienes que dejarte ayudar. Y entonces veía yo también en el pasaje como también a veces uno está como el papá del muchacho, que yo creo que este señor buscaba la solución para su hijo, la sanación para su hijo, pues en diferentes lugares, y ya estaba como, se le nota como desesperado. Incluso que le dice pues a los discípulos, y ve uno como en el pasaje el Señor le falta fe, porque cuando Jesús llega y ve el alboroto, pregunta, ¿pero qué pasó aquí? Y él es el que le contesta, el Señor: mi hijo que está enfermo hace tanto tiempo, le pasa esto, y tus discípulos no han sido capaces, han sido incapaces de curarlo. Esa palabra siento yo también que era una forma en que él expresaba que cómo se situó él ante esa situación, como los discípulos allá trabajando y él pensando, estos no van a poder, estos no son capaces. Y esa falta de fe también es lo que un poco incordia a Jesús, porque dice, les contesta, gente incrédula, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? ¿Cierto? Y el hombre, para rematar, le dice, Señor, si tú puedes algo, ayúdanos. Queda como más sorprendido, como así que sí puedes, o sea, y sigues con la falta de fe. Nada es imposible para los que tienen fe. Y entonces el Señor se da cuenta y como que dice, Señor, yo creo, en serio, yo quiero creer, pero ayuda a mi falta de fe. Y yo siento que así es como también la invitación a decirle a Jesús, yo te sigo. Si yo estoy contigo, ayuda a mi falta de fe. Ayúdame a creer que no, las soluciones a veces no las voy a encontrar en un texto, aunque sí sirve, pero no las voy a encontrar en textos, no las voy a encontrar en libros, no las voy a encontrar solo en psicólogos o en ayudas, en directores, en coaching. Las voy a encontrar es en ti, en momentos profundos de oración, en un retiro profundo en el que tú y yo podamos solucionar este barro que todavía tiene que moldearse, que todavía tiene que llegar a ser como tú, ¿cierto? Y que es un camino del día a día. Bueno, entonces Jesús, pues como ve a la gente que se está reuniendo, pues decide curar a este muchacho a pesar de la falta de fe de su padre, ¿cierto? Y bueno, y lo cura, ¿cierto? Y expulsa al demonio así, en 3 palabras. Yo te digo, vete, chu, y se fue. Entonces como que los discípulos también se quedan sorprendidos y luego le preguntan a Jesús, oye, pero mira que nosotros pudimos anteriormente curar a otros, ¿cierto? Y sacar espíritus también, porque esta vez no pudimos. Y Jesús les contesta a ellos, es que este tipo de espíritus solo salen con oración. Y entonces la invitación la sentía yo mucho más clara. No solo es que te esfuerces tú, ¿cierto? En mejorar y en ser mejor persona. Si no ves qué es lo que tienes que mejorar, si no ves dónde está la raíz de tus defectos, tus debilidades, tus impulsos, tus heridas,
que aún hay que curar y restaurar. Es en la oración, en ese encuentro con Jesús, en donde Él puede restaurar tu vida y restaurar, si de pronto si hay todavía heridas que hay en nuestra alma, ¿cierto? Falsas creencias de ti mismo, un falso concepto que debes seguir trabajando. Entonces los invito a quedarse con esta invitación de Jesús, ¿cierto? Primero, nada hay imposible para el que tiene fe, ¿cierto? Y segundo, es con oración que te vas a curar. Entonces, que puedas encontrarte con Jesús en este momento y que puedas dejar que sea Él el que siga trabajando en tu vida. Dedícale tiempo a esa oración que va a fraguar en ti otro Jesús. Un feliz encuentro con Jesús.